El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radiolex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Todo lo que necesitas saber sobre economía, exportación e importación. Esto es Sátira, Aduanas y Comercio. Qué chido, pero no, ok. ¿Me das la entrada o...? ¿Ya estamos al aire? Ok, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tenemos aquí medio problemitas en cabina, pero ya estamos solucionándolos. Primero que nada, pues feliz año 2020, feliz año de para muchos de terrorismo fiscal, pero esperemos que no. Que vaya todo acorde, felices fiestas, feliz comienzo. Mi Dani, ¿cómo nos la pasamos este fin de año? Bien, Víctor, ¿cómo estás? Amable auditorio, muy buenas tardes. Pues aquí estamos ya, empezando este nuevo año 2020, esperando que sea de bienestar para todos, de mucha salud, mucho trabajo, y pues a darle, mi estimado Víctor, aquí estamos. Pues bien, un tema que propusiste para el día de hoy, que interesante, digo, no me hubiera gustado que ya el SAT nos hubiera arrojado la información íntegra y completa del año. Pero bueno, lo que es el informe tributario de gestión, obviamente lo tenemos al penúltimo trimestre. Así es. Pero comencemos, mira, cuéntame tú, o sea, esto para los que nos están viendo en el programa, ¿para qué les sirve? ¿Para qué nos sirve? Claro. Gracias, Víctor. Bien, pues vamos a comenzar. Efectivamente, este informe tributario y de gestión, pues es valga la expresión, el informe o la numeralia que nos aporta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria respecto de pues las actividades o las principales actividades que desempeña el Servicio de Administración Tributaria, pues en su gestión como autoridad fiscalizadora, recaudadora, todo aquello que tiene que ver con nuestra actividad tributaria. Entonces, el día de hoy efectivamente tenemos este informe, este análisis del informe correspondiente al tercer trimestre. Como ya decías, Víctor, pues es una lástima que aún no aparezca el último cuatrimestre, porque hubiera sido interesante a efecto de poder dar las cifras que arroja este informe en la parte de comercio exterior para este último cuatrimestre y ver cómo cerramos, o cómo cerró el SAT en su actividad, cómo nos reporta tanto la parte de fiscalización como la parte de recaudación. Entonces, vamos a empezar con esas salvedades, el tercer trimestre. Esperemos que para la próxima semana o en las próximas semanas ya salga el cuarto cuatrimestre y entonces ya podamos tener pues una trimestre, el último trimestre, para tener una visión general. Lo que sí podemos apreciar, y es algo que bueno ya ha sido público no solo en esta materia, en la materia tributaria, sino en otras materias, y que debe de llamarnos la atención, es que pues ha habido un decrecimiento, ¿no? O sea, algunas actividades van decayendo, el crecimiento esperado, pues bueno, no llegamos a ello, en algunas nos faltó poquito para llegar, en otras vamos en números rojos. Entonces eso es lo que a mí me llamó la atención y nos llamó la atención para poder comentar estos temas aquí en el programa, aprovechando este primer programa de este 2020. Aprovechar este primer programa, para precisamente ver cómo cerramos en estas actividades de comercio exterior, ¿no?
Entonces, si te parece, Víctor, pues vamos a empezar. Si tienes algún comentario antes de empezar, así en términos generales, ya que lo analizamos en términos generales, o empezamos ya de una vez, entramos en materia. No le damos, son fines estadísticos al final de cuentas, vamos a compartirlos para que la gente sepa que... Así es. Criticando, ¿no? La famosa cuarta T, pues creo que sí se optimizó un poquito la recaudación. No hay crecimiento, eso ya sabemos que no hay crecimiento, pero la recaudación creo que sí presenta buenos números. Vamos a ver el total del cierre, ¿no? Así es. Esto es a septiembre de 2019. Efectivamente hay una optimización de recursos y en algunos rubros, pues bueno, se ve que con menos dinero pues se pudo hacer un poquito más en relación con otros años, ¿no? Donde teníamos un presupuesto para estas actividades muy alto y entonces el resultado pues era pues muy bajo. Y aquí es al revés, aquí con poquito dinero, es decir, con un presupuesto menor, se optimizaron las cosas y entonces logramos números un poquito más altos, ¿no? Eso se puede observar en términos generales. Por cada peso recaudado se gastó un poquito menos del peso, ¿no? Creo que por ahí de 87 centavos se gastaron para poder obtener un peso. Oh, no, entonces, o sea, y la encuesta es clara que en ese sentido y fuerte, ¿no? O sea, por cada peso que la autoridad invirtió, es decir, recordemos que la autoridad, al final de cuentas, el factor sueldo, el factor humano, sí, claro, tiene un costo, ¿no? Entonces, por cada peso que la autoridad gastó, la autoridad recuperó aproximadamente 87 pesos con 50 centavos, o sea, está fuerte la cifra, ¿no? Claro, eso es en términos generales, ¿no? Efectivamente este informe pues es una estadística, ya decía yo, es una numeralia, son puros números que, pues digo, para aquellos que se dediquen a estudiar o los estadísticos, pues bueno, tendrán ahí su análisis estadístico, pero lo nuestro no es lo estadístico, lo nuestro es ver un poquito cómo se ha desempeñado nuestra actividad del comercio exterior en México, si vamos a la alza, si vamos a la baja, cuál fue el aporte de esta materia de comercio exterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer rubro que podemos comentar en la materia es cuánto del ingreso tributario representa el comercio exterior, expresado en millones de pesos, ¿no? Por ejemplo, se estableció en la Ley de Ingresos de la Federación un ingreso tributario en materia de comercio exterior de 51.8 millones de pesos. Eso era lo que se estimaba recaudar o ingresar a las arcas del fisco por la materia de comercio exterior, y ahí nos quedamos un poco cortos. Lo que realmente formó parte de estos ingresos tributarios en materia de comercio exterior fueron algo así como 49.1 millones de pesos, es decir, nos quedamos un poquito abajo respecto de lo prospectado, pero recordamos que se prospecta y al final del camino solamente llegamos a 49.1 millones. Por lo tanto, el aporte o la variación anual real en relación con 2018 fue de 1.7%. O sea, realmente todavía pues es poquito, ¿no? Es poco el aporte si consideramos, por ejemplo, que impuestos sobre la renta pues recauda 1.331 millones. O sea, es un aporte importante en los ingresos tributarios. Y bajó. Exacto. Eso era lo prospectado. Y bajó. 0.6%. 0.6%, exacto. Ahí hubo un decremento, ahí algo no sucedió bien. Digo, no, y decir las palabras como son, o sea, recaudar más no implica... y se habla de recaudar más por la presunción que se habla del cierre del ejercicio, que no nos han arrojado la información como tal, pero ojo, siendo críticos desde este punto, sí vimos obras, sí vimos el atorón del dinero, digo, también no hay que tapar el sol con un dedo, dicen por ahí, pero ojo, a mí digo, y tratando de siempre ser críticos en este programa,
si vemos nosotros que el 6%, el 0.6% es aparentemente, si lo vemos como tal, decimos una no es, bicoca, ¿no? Pero claro, no es cierto, no es cierto. O sea, ese 0.6%, estamos hablando de que en tu recaudación fue minoritaria a lo proyectado, a lo prospectado, como decías tú. Entonces, digo, no quiero yo ser alarmista, pero estamos viendo desde este septiembre, que es lo que estamos presentando hasta ahorita, estamos hablando ya de que ya se ve ahí una recesión. Ya íbamos hacia abajo. Económica. Sí, claro. ¿Vale? Entonces, todo lo que se ha venido hablando de no, y el tercer trimestre fue fuerte, pues yo lo quiero ver. Así es. Yo lo quiero ver porque aquí los números, digo, para los que sabemos leer esto o vamos viéndolo con atención, pues bueno, yo no veo un crecimiento, que es lo primero o lo que nos habla, ¿no? Sí, por ejemplo, vas a la Ciudad de México, que es lo que, en concreto, las grandes urbes, pues sí ves que repavimentación y demás, digo, cosas que siempre hemos dicho, se llama el recurso, ¿no? Así es. Pero yo sí veo aquí, de alguna forma, el reflejo en cifras de lo que empieza esa recesión económica. Claro. ¿Vale? A reserva de que obviamente comentemos cuando nos salga el anual, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Así es, pero... No sé a ti qué inquietud te despierta. Sí, digo, definitivamente esta famosa 4T, pues bueno, los resultados no son tan halagadores como se esperaban. Ha habido un retroceso, no hay inversión, eso es, o sea, lo podemos ver. Y bueno, en estas cifras lo que demuestran pues es que hay decrecimiento, no se está recaudando o no se está... lo que necesita el Estado para cumplir con su función, pues bueno, está para la baja, ¿no? Nos falta todavía un trimestre, pero los resultados, pues así lo están indicando, ¿no? Vamos con un decrecimiento, vamos con una falta de inversión, la gente está preocupada, los inversionistas pues no quieren invertirle mucho a su negocio porque tienen miedo de qué va a pasar, ¿no? Con estas cifras, con este decrecimiento, no saben si van a finalmente recuperar al menos su inversión. No hablo de utilidad, tienen miedo de perder su inversión. Si invierto 100, pues bueno, al menos o lo esperado es recuperar tu 100 más un piquito más de utilidad, pero si hay incertidumbre, pues la verdad es que mejor no le apuesto 100 y me quedo como estoy, ¿no? Exacto. Ahora, importante, yo nos fuimos ahorita a cifras, digo, y si me permites comentarlo, nos dice aquí el SAT, oye, creció el padrón de contribuyentes, un 8.1%. Un 8.1% dices, wow, ¿no? Subió muchísimo, la gente está cumpliendo. Pero ojo, si vemos cifras de ese 8.1%, pues solo 2.1 millones son personas morales. Sí, eso también 30.4 millones son personas físicas, ¿vale? 43.7 millones son asalariados. Entonces, si vemos la proporción en cuanto al aumento del patrón, bueno, ¿qué recaudación te optimiza esto? O el decirte, aumentó a 76.3 millones el padrón, pues bueno, tampoco significa que son contribuyentes, y no quiero sonar elitista, elitista o capitalista, como dirán muchos por ahí, pero bueno, realmente cuál es el aporte, ¿no? Sí decimos que realmente el sector más vulnerable es el que muchas veces más aporta, pero realmente que dijeras, bueno, es un padrón de contribuyentes que realmente representa un crecimiento. Sí, no, y mira, esto que tocas tú es importante, 76.3 millones son el padrón de contribuyentes activos y aquí es, bueno, ¿cuántos millones de mexicanos somos? 120 millones, ¿no? Creo. 124 millones. Entonces estamos hablando de que pues todavía somos pocos los que mantenemos al país, ¿no? O sea, los menos son los que sostienen pues, todos estos ingresos tributarios y todo este andamiaje de este país. Pero bueno,
Así está, creo que nos tenemos que ir vámonos a nuestro primer pausa. Primer corte y regresamos. Gracias. Facultad Judicial de Derecho Tributario. Contáctanos. Teléfonos 55 70 29 0006 o al 55 66 50 30 93 o en redes sociales: Facebook Facultad Judicial de Derecho Tributario, Twitter @facultadjudici1, correo electrónico facultadjudicial@gmail.com o visita nuestra página web www.facultadjudicialdederecho.mx. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos: www.facultadjudicialdederecho.mx. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde, Que no descansa. que se autoexige, Seres con coraje. que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen, Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse, pero no lo van a hacer. porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si te interesa conocer las noticias de actualidad con una mirada analítica, 1111 te ofrece lo mejor para que estés bien informado. No te pierdas los debates de 1111, todos los lunes a las 11:11 de la mañana. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo, desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. FJDT Radio Lex. La justicia en la radio. Estamos de vuelta con Sátira, Aduanas y Comercio. Ok, amigos, regresamos aquí a su programa Sátira, Aduanas y Comercio. Y pues estamos viendo aquí, tras bambalinas, en el previo al regreso del corte, algo muy importante que antes decíamos nosotros, digo, me voy a adelantar un poquito, pero regresamos. Y para que la gente tenga la cosquillita de... Antes decíamos una invitación, un correo electrónico, como las llamadas a misa. Así es. Si quieres vas y si no, también. También. Y no pasa nada, ¿no? ¿Vale? Y decíamos que esto era como, lo voy a decir sin decir la grosería, que es espantatontos, ¿no? Como la lluvia, decíamos. Pues ya vimos que no, la gente ya le tiene miedo al ver que va a llover y cuidado, ¿no? Entonces digo, vamos a irlo viendo, pero... Así es. Importante. Pues mira Dani, de lo que estamos observando aquí de enero a septiembre del 2019, se habla que se recibieron alrededor de 5.1 millones de pedimentos de importación. ¿Vale? Esta cifra, hasta donde se tocó, pues obviamente
incrementó el volumen del año anterior, ¿no? Que es el que siempre vamos a ir criticando, ¿no? Así es. Entonces, prácticamente estamos hablando de que es un crecimiento de medio punto aproximadamente. Aquí nos hablan de 1.4, vamos a poner medio punto. Entonces, a tus ojos, digo, y es parte de, digo, no lo decimos. Si ha incrementado. ¿Tú consideras, digo, porque todos escuchamos, licenciado, no hay dinero, licenciado, está parado el mercado, licenciado, etc. Y muchas inversiones que estamos hablando que si hablamos de en este sentido, de importación, ¿tú sí has visto el mercado? ¿O sí puedes decir que 2019 fue mejor que el 2018? Mira, esa es una muy buena pregunta y yo te diría, yo creo que sí hay un incremento, pero creo que no el estimado. Digo, porque yo digo No aquí el debido. me voy y no hago un meme ni nada, digo, nuestro programa es sátira, por hacer sátira, pero me suena este reporte como las cifras de los demás está bien, pero mis cifras son estas, ¿no? Así Entonces, no me concuerda, no me checa, por decirlo de alguna forma, ahorita que hacemos el análisis, de decir, oye, ¿sabes qué? Sí crecimos, ¿no? Las importaciones crecieron. Si las importaciones crecieron, así sea ese 0.5, ¿por qué hubo un crecimiento cero? Porque el Producto Interno Bruto se mantiene en cero. Uh-huh. ¿Vale? Ojo, y no hablemos del incremento del salario, porque muchos van, no, y aumentó el salario. El salario es una ¿cómo decirlo? Una atmósfera de humo que la gente, perdón, y no es peyorativo mi comentario, pero que la gente que percibe habitualmente un salario dice, pues me aumentaron más de lo que me han aumentado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y al patrón, los ingresos han incrementado, la inversión ha crecido. La utilidad empresarial ha crecido. Esa es la pregunta. Porque si aquí estadísticamente vemos que, hubo un crecimiento mínimo, no hubo crecimiento económico. Así es. Entonces, crecí, pero no. Digo, yo te lo pregunto porque sí, claro. Yo sí, manejo igual que tú comercio exterior y demás, pero hay que ser al César lo que es del César. Así es. Y usted está en el día a día en este rollo de comercio exterior. Usted está en recintos, usted está en aduanas. Dime, amigo, claro. ¿Tú cómo ves ese? Mira, yo lo que te decía era esa parte. Sí hubo un incremento, pero creo que no el esperado. Quienes se están dedicando a la importación tuvieron un arranque de 2018 complicado, porque hubo... Se empezó a los cambios que se empezaban a fraguar con esta nueva administración, pues bueno, empezaron a tener un decrecimiento, hubo mucha incertidumbre. Cuando pasamos a 2019, y ya con los cambios prácticamente hechos en la administración tributaria y en las aduanas, se generó todavía más incertidumbre. ¿Por qué? Porque la gente que está, y lo digo con todas sus letras, que está y que ha estado a lo largo de esta 4T al frente de las aduanas, pues la verdad es que tiene un desconocimiento impresionante y entonces se paró la operación. Los trámites aduaneros se vieron muy, muy afectados, las aduanas empezaron a tener un burocratismo impresionante y los trámites no salían. Todo era duda, todo era malo, todo era, se dice, bueno, no se va a tolerar la corrupción, no se tolerará la corrupción, está bien, pero entonces darle un trámite a la importación o a los trámites en la aduana, pues bueno, que sea una aduana facilitadora, y eso no sucedió y lo que sucedió es que se trabó todo por desconocimiento de quien estaba al frente de la aduana, por dudas respecto del personal que estaba tramitando los procedimientos, entonces ya no sabían qué criterio aplicar. Si el que estaba en la anterior administración
o el que iba a implementar esta nueva administración. Y como no llegaba el criterio, entonces tus asuntos estaban detenidos, tus embarques estaban detenidos. Y pues bueno, lo que hacía el funcionario de la aduana pues era simplemente pues te iniciaba un procedimiento administrativo o veía cómo te trababa. Esa fue la realidad y es la realidad, todavía está por ahí, no está todavía regulado del todo, no fluye como debería de fluir, y entonces eso ha venido a provocar que bueno, el importador, al igual que el empresario, dice, pues mejor me espero a ver qué pasa, a que definan un criterio, a que me digan cómo se va a operar, cuál va a ser la nueva forma de operar, vas a acabar con la corrupción, sí, dime cómo, porque yo saliendo de la aduana o porque estando en la aduana pues me siguen pidiendo dinero. Digo, N cantidad de situaciones que al día a día nos vamos topando nosotros como consultores, y entonces dices, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Y eso, pues bueno, evidentemente pues, para la operación, el inversionista que se dedica a importar productos para surtir al mercado nacional, pues bueno, mejor entró en un estado de stand-by y dijo, hasta que me digan cómo vamos a actuar, entonces ya muevo mis embarques. Mientras, pues bueno, iré pues poco a poco. Si a lo mejor antes era un importador que tramitaba 50, 100 operaciones en un mes, pues bueno, se redujo a la mitad ante la incertidumbre y la falta de certeza jurídica que te daba el pasar por la aduana, porque no sabías qué iba a pasar, y a la fecha seguimos sin saber qué va a pasar. Hoy hay un criterio y el día de mañana hay otro. Los movimientos en las aduanas son constantes, y hoy te encuentras a un administrador y en el mes siguiente ya no está y llega otro que tiene un criterio distinto, y ya que empiezas a trabajar bien con ese criterio, pues al mes siguiente ya te lo volvieron a cambiar. Y bueno, así pasó, por ejemplo, en la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México, donde en menos de un año pues se tuvieron, no recuerdo si 3 o 4 administradores diferentes. Entonces, pues no sabías a cuál hacerle caso, y ya cuando tenías un criterio, insisto, pues bueno, ya te lo cambiaban al mes siguiente, y así en todas las aduanas. Entonces hubo mucha incertidumbre, sigue habiendo incertidumbre, y eso pues bueno genera estas cifras que acabas de comentar, ¿no? Donde el crecimiento pues es nulo, económicamente pues bueno, también impacta, ¿no? También impacta en la economía. Exacto, y me despierta, fíjate que importante ahorita que estabas comentándolo, y digo, tú me dirás, ¿no? O sea, lo que yo he vivido o vi en este año pasado es, sí nos dice la cifra de, hubo más importaciones, estamos hablando de importaciones primero. Sí, pero antes el contribuyente, vaya, el importador, que te importaba 10 contenedores, 15 contenedores, 20 contenedores en un solo acto, ¿vale? Ahora te lo hace 5, luego 5, luego 5, sí, claro, tal vez. ¿Me explico? Entonces, ya son cuatro operaciones en lugar de una, ¿no? Entonces, que disfraza de alguna forma las cifras, ¿vale? Entonces, y ese temor generalizado que ha estado y que parece se ha ido acomodando, pero es alarmante. O sea, es alarmante, sí, claro, el ver las cifras, digo, y lo decimos por compromiso, el compromiso que tú y yo tenemos aquí de informar a la gente cómo está, pero precisamente esos criterios que no están, valga la expresión, unificados. Digo, me tocó escuchar, digo, no decimos que aduanas por obviamente respeto, pero no, es que mira, por esta aduana no te están rechazando por esta situación, ¿no? En esta otra sí, cuidado, porque, o sea, parecería esto, ¿cómo era? ¿Cómo se llama esto donde cuando tomas? Alguna vez me llevaron y lo bloqueé, el torito. Entonces pareciera que es como alertas del torito, ¿no? Por aquí no, por aquí sí, claro, entonces el colímetro, ¿no? Empieza a ser complicado, ¿no? Es correcto, y fíjate que a finales de la administración pasada se estaba trabajando muy bien en un tema de darle facilitación al comercio. Entonces se estaban creando sistemas y se estaban creando muchas cosas muy positivas a efecto de que hubiera esa facilitación, y entonces
todo lo que retrasa tu operación, todo lo que al importador le retrasa su contenedor, poder pasar su contenedor, pues impacta en el precio final del producto. Se estaba trabajando ya en ser una aduana competitiva, donde tus tiempos de despacho aduanero fueran, si no de los mejores del mundo, pues al menos ser competitivos con otros países. Por ejemplo, en Singapur, recuerdo alguna conferencia por ahí en la que tuve oportunidad de asistir, pues Singapur y anda, sus promedios de despacho aduanero andan ni siquiera de días, en horas te despachan una mercancía. En México, tu despacho aduanero normal, vamos a llamarle así, te está llevando 3 días. Y eso, insisto, hace que las empresas no sean competitivas con relación a otros países, ¿no? Hay países mucho más tardados, 10 días, 15 días, o sea, estamos por debajo de esos países, sí, pero esos países son latinoamericanos, Brasil, Argentina. O sea, ¿contra quién, ¿no? contra quién comparamos? Entonces, ¿no? O sea, pues ahí estamos, ya no se siguió con esos programas, con esos proyectos, ¿no? Que desafortunadamente así sucede en las administraciones, y entonces ya se dejó esos programas y esos proyectos, se dejaron de lado y ya no se tocaron. Y entonces ahora, insisto, pues ya no podemos hablar de una facilitación, y entonces hay un burocratismo impresionante y entonces no podemos avanzar, ¿no? Esa es la realidad. Y todo eso, bueno, pues se ve en el impacto que puede tener estos números. A la exportación, pues bueno, ahí creo que sí hubo un crecimiento del 1%, ¿no? Es decir, lo que sale de este país hacia el extranjero, pues bueno, andamos ahí, sí alcanzamos ahí un crecimiento del 1%, pues bueno, sirve, ¿no? Para quien vea estos números, para quien los configuró, y pues bueno, ha de decir, pues bueno, qué bueno, sí estamos sacando productos de este país, pues sí, pero un 1% comparado con otros países, su exportación, pues bueno, estamos, creo que en pañales, ¿no? Estancados. Estamos estancados. Entonces, antes de irnos a nuestro segundo corte, quisiera tocar el tema de, ¿cuánto recaudamos? ¿Cuánto recaudamos en la materia? 2 cifras muy, muy rápidas. 1, la recaudación por operaciones de comercio exterior anda rondando por ahí de los 726.2 millones de pesos. ¿Sí? En comparación con el año pasado, pues bueno, traemos un crecimiento o una variación del 2.5%. O sea, sí recaudé más. ¿Cuál es el impuesto que más recauda en operaciones de comercio exterior? Pues evidentemente el IVA. El IVA por muchos años ha sido, en estas operaciones de comercio exterior, pues ha sido lo que más se paga al comercio exterior, o sea, el IVA. Pero bueno, aquí, y en comparación con 2018, pues bueno. El 69%, prácticamente casi el 70% representa IVA. Así es, la mayor parte es IVA, pero hubo una disminución, ¿no? 2018 anduvimos 520.3 millones de pesos, 2019 en este mismo periodo, enero-septiembre, 507.7 millones. O sea, una variación del menos 6.1%. O sea, también fuimos a la baja en IVA, ¿no? Que es lo que más se recauda, y no recaudaste IVA, pues entonces creo que algo pasó por ahí. ¿Recesión o no? Algo pasó por ahí, ¿no? Llamémosle, dicen por ahí, que llamémosle a las cosas por su nombre. Y yo creo que sí, ahí se ve la disminución. Amigo, que se ve actitud guerrera en 2020. ¿Hay recesión? Sí, hay recesión. Por supuesto que sí, que no nos la quieran contar, ¿no? Pues amigos, nos vamos con esto a nuestra última pausa comercial. Esto es Sátira, Aduanas y Comercio. Regresamos. Estás escuchando Sátira, Aduanas y Comercio. En un momento continuamos. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos: www.facultadjudicialdederecho.mx.
Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde, Que no descansa. que se autoexige, Seres con coraje. que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen, Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse, pero no lo van a hacer. porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas una oportunidad, si buscas calidad, si buscas confianza, si buscas prestigio, lo encontraste. Facultad Judicial de Derecho Tributario. Llámanos 5570-2675-51 o 5570-330610. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si necesitas asesoría jurídica, recuerda escuchar Cultura Jurídica. Todos los miércoles a las 5:30 de la tarde. Estás escuchando FJDT Radio Lex. Estamos de vuelta con Sátira, Aduanas y Comercio. Sátira, aduanas y comercio. Y pues bien, estamos viendo aquí datitos tras bambalinas que es importante. Ahora, ya hablamos un poquito de la recaudación, ya hablábamos que en cuestión de IVA y renta en términos generales, pero hoy concretamente IVA en cuestión de comercio exterior, que es el que nos atañe, impuesto general de importación, etc. Pero en cuestión de propiamente del IVA, pues bajó considerablemente. ¿Vale? Bajó considerablemente, no se diga los demás impuestos, obviamente es un efecto dominó, pero ahora la fiscalización. Decíamos cuando comenzamos el segundo bloque del programa, que de las famosas invitaciones, los correos y demás, antes decíamos, hazle caso, ¿vale? Recordar aquí, y es importante, digo, hoy por hoy existe la famosa leyenda de y si no, estaremos en facultad, en aptitud de ejercer facultades de comprobación. Y esa yo creo que no es la preocupante. Digo, a todos les espanta una auditoría. Claro. Pero el hecho de que te dicen, y te cancelen los sellos digitales, la famosa cancelación de sellos digitales. Esa es la que el contribuyente dice, no quiero un tema, ¿no? Entonces, estamos con que hoy por hoy, desde un correo que te llega de, oye, me debes la declaración correspondiente a tal mes, ¿no? O la dio, etc. Cualquier tipo de declaración o informe que tú envías al SAT. La falta de presentación, obviamente te llega, primero las invitaciones, tu opinión de cumplimiento negativa, que claro. Esa es ya prácticamente ya es importante, ¿no? Antes decíamos, tu clave de RFC, ¿no? Hoy tu opinión de cumplimiento, claro, para que hasta un cliente te contrate, ¿no? Sí, claro. Entonces, importante con esto, me gustaría, mi Dani, compartieras las cifras tú, porque yo me voy para atrás. Claro. Fíjense, aquí está un dato interesante con el tema de la fiscalización y hablando solamente del control de obligaciones, es decir, pues es como decía Víctor, pues si te hace falta una declaración o no la provisional, o sea, la mensual, por ahí se te olvidó, qué sé yo, ¿no? Temas de control de obligaciones. Y aquí nos llamaba la atención que en estos controles hubo una recaudación de 82,407.7 millones de pesos derivados de los actos de control de obligaciones. Es decir, esto tuvo un aumento del 21.9% en relación con el mismo periodo de 2018. Es decir, bueno, pues fue un avance importante. Pero lo que más nos llama la atención es que este tipo de controles, de control de obligaciones, que ejerce la autoridad a través de distintos medios, y uno de estos medios, o los que más recaudaron, los que más tuvieron éxito, fueron, dice aquí, el concepto de entrevistas y correo electrónico. Las entrevistas generaron algo así como 29.7 millones
y el correo electrónico generó algo así como 36 millones de pesos. Son las dos rubros que alcanzaron mayor éxito, ¿no?, como medio de fiscalización por parte de la autoridad. Digo, sin hablar de, o sea, no estamos hablando de facultades de comprobación. Exactamente, eso es lo que iba. O sea, no son a lo que iba para los que están escuchando, o sea, nosotros que estamos leyendo esto, no es que la autoridad haya ejercido facultad de comprobación, es decir, que haya iniciado una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, una revisión electrónica, nada de eso, mediante correos, y mediante, oye, mira, te aviso, y si no, te voy a pegar. Y mira, aquí otro dato interesante es, fíjense nada más este dato interesante, cancelación de sello digital. En el 2018 no tuvo éxito, digámoslo así, porque no se reporta ninguna cifra en 2018. En 2019 ya se reporta en este trimestre 729.7 millones de pesos. O sea, literal, o sea, lo que decíamos, te asfixio a través de la cancelación de sellos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que bueno, pues la autoridad de manera muy hábil, pues bueno, se dio cuenta de este tipo de detalles y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que hoy conocemos para 2020, ¿no? Donde te están asfixiando con las causales para cancelarte los sellos y entonces cada vez le van a ir metiendo, creo yo, más impulso para que a través de este medio... Ya se vio, ¿no? Ya se empezó a ver en 2019, vamos a ver cuál es el resultado del último trimestre y interesante irlo viendo en los trimestres de este 2020, cuál es el éxito, ¿no?, de este tema. Entonces, ahí se los dejamos, está súper interesante. Buzón tributario creció, y ojo, importante, de 2.371 millones a 3.902, casi a 4 millones. Es decir, incrementó casi un 45% aproximadamente, si no me fallan mis cálculos, aproximadamente un 45%. Entonces, importante con esto. Ojo, a partir ahorita ya de 2020 es obligatorio para todos el buzón tributario. Entonces, esta cifra también va a crecer muchísimo. ¿Y en qué sentido? Pues ya una revisión de gabinete por buzón. Revisión electrónica por buzón. Que todavía el año pasado las revisiones electrónicas fueron despacito. Sí. Considero que este año es el tienen que despegar, ¿no? Que va a despegar y vamos a ver. Hay que tener cuidado, ¿no? Al actualizarlo, estar al pendiente de tu buzón. Dato interesante que yo creo, Víctor, hay que irle dando seguimiento para ver cómo se va comportando. Está interesante, ¿no? Por ahí la dejamos en ese rubro. Los actos de fiscalización, pues bueno, hubo aquí no se nota un incremento en número. En 2018 se llevaron a cabo o se practicaron aproximadamente 48,336 actos. Hubo menos fiscalización, hubo 47,983 actos, ¿no? Y bueno, ahí se ve el presupuesto del año del 2018 fue de 2.408 millones de pesos y este año hubo una reducción en el presupuesto y bueno, lo que se ve ahí es que con un presupuesto mayor recaudaste 141 millones y en este 2019 con un presupuesto menor recaudaste 171 mil millones. O sea, es decir, fíjate, con un presupuesto aproximado más bajo, menor de 500 millones, recaudaste aproximadamente 30 millones más. Así es, aproximadamente. 30 mil millones. 30 mil millones. Así es. Entonces, ese es el por lo que hace a los actos. Y aquí el dato que más me gusta, porque siempre lo he dicho, es el tema de la cobranza. O sea, ¿cuánto cobra el fisco, no? O sea, la parte de la cobranza es cuántos créditos o mi cartera tengo una cartera de créditos y de esa cartera cuánto es lo que cobro,
¿no? O sea, ¿cuánto recupero? Que bueno, finalmente es recaudación. Y entonces aquí, por ejemplo, vamos a hablar de comercio exterior y vamos a hablar que, por ejemplo, Auditoría de Comercio Exterior genera algo así como 35 número de créditos, En número de créditos estamos hablando de 35,268 créditos que significan o que traen un importe aproximado de 51,827 millones de pesos. Sobre la Auditoría de Comercio Exterior. La Auditoría de Comercio Exterior, recordemos que es un área que fiscaliza comercio exterior, pero posterior al despacho, es decir, ya cuando la mercancía se encuentra en territorio nacional, o sea, ya pasó por la aduana. Esa es su labor. Y las aduanas generan algo así como 136,307 créditos, ¿sí? Que nos traen un monto de 6.5 millones de pesos. Es decir, generan más créditos, pero con montos pues no tan grandes, porque al final del día son 6.5 millones, ¿no? Y Auditoría de Comercio Exterior genera menos créditos, porque solo son 35,000, pero con un monto más elevado en dinero, ¿no? En dinero. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Aguas con los actos de fiscalización a posteriori, ¿no? En la aduana no hay tanto tema, sino a posteriori es donde puede llegar Auditoría de Comercio Exterior, entonces hay que tener cuidado. Pero bueno, ¿cuánto recuperan? Dice, la recuperación de la cartera se ubicó en 30,584.4 millones de pesos. Aquí pues hubo evidentemente, en comparación con 2018, hubo un decremento del 17.4% en términos reales con respecto al mismo periodo de 2018, porque en 2018 se recuperaron algo así como 35,667 millones de pesos. Y este año solo 30,000 millones de pesos. Entonces ahí, pues creo que algo está pasando con el tema de la cobranza, ¿no? No se está haciendo la chamba. Esa es una, o todo está controvertido y entonces les estamos ganando todos los juicios o una buena parte, ¿no? Pero aquí hay un dato más interesante. Estos datos muchas veces, o sea, no es lo mismo, yo puedo tener un crédito, o puedo tener un crédito de 100,000, vamos a suponer, pero de esos 100,000, ¿cuánto realmente va a recuperar el fisco? La resolución dice 100,000, pero pues la resolución la controvierto y la gano, entonces siempre la cartera del fisco está inflada, porque la resolución, pues, todavía no está firme, todavía no sabemos. Totalmente. O sea, ellos reportan las cifras de los créditos fiscales emitidos. Y una cosa es lo emitido y otra cosa es lo cobrado. Lo recuperado, exactamente. Entonces ahí siempre ha habido discrepancia en ese tipo de cifras. Y bueno, pues ya vemos aquí que estamos en ese rubro. El último rubro, ya para concluir, pues es el tema de los juicios. Y en el tema de los juicios, Víctor, pues bueno, ha sido por años el coco de la autoridad y siempre hemos estado, y por ahí había una leyenda urbana que decía que de 10 asuntos el SAT perdía 11. Digo, hoy ya es, ¿no?, totalmente hoy ha cambiado. Un mito, ¿no? Ya es más profesional el personal, a la gente. O sea, así es, ha ido cambiando ese rubro. Y entonces hemos ido avanzando, o el SAT más bien ha ido avanzando, y en el 2019 anda en el 49.4% de resoluciones favorables. Entonces, pues vamos, digamos que estamos en casi 50 y 50, ¿no? Todavía traemos el contribuyente, todavía trae un score, o los abogados, los que nos dedicamos a esto, todavía traemos un 51% de gane, y el SAT trae un 49, ¿no? Un score pues ya un poquito más decente para la autoridad. Eso quiere decir que se han tecnificado y que sus funcionarios se han preparado en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejamos esa cifra que es relevante, aunque Víctor por ahí me hacías el comentario, 2018 andaban en el 48.3,
y en el 2019 hasta septiembre traían un score de 49.4, es decir, van aumentando sus resoluciones favorables. Hay que ver cómo cerraron 2019. O cómo cerraron en el 2019. Traen ellos también aquí, ya por último para concluir, porque se nos está acabando el tiempo, 2 temas: el combate al contrabando, que bueno, ha sido una bandera, pues a lo largo de los años, una bandera importante en esta materia. No vamos a tratar de hacer que el comercio ilícito pues se acabe, que el país adquiera un nivel respecto de las mejores prácticas internacionales. Y bueno, pues el SAT ha firmado convenios, ha llevado a cabo actividades pues tendientes a que haya intercambio de información con otras administraciones tributarias y aduaneras, pues para evitar o combatir el fraude comercial e inhibir el contrabando, el lavado de dinero y la defraudación fiscal, ¿no? Entonces, como parte de sus programas, pues bueno, se han ido implementando diferentes actividades que, insisto, pues es una bandera ya de muchos años atrás, ¿no? Entonces, así estamos con este tema de comercio exterior. Creo que son cifras pues para analizarse, ¿no? También con calmita, ir dando la perspectiva de si vamos para adelante, vamos para atrás o hacia dónde vamos, ¿no? Como los barquitos. Eso. Mientras. Hay que analizarlo, pero pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos con su estira y afloje, pero la conclusión, creo, Víctor, a la que podemos llegar es que sí vamos con un decrecimiento importante. Sí hay que trabajar, o la autoridad tendrá que trabajar un poquito más para darle esa certeza al contribuyente. Pues ojalá se componga esto, amigo. Pues ojalá que sí. Empezamos el año con números que no son alentadores, pero vamos para adelante. Pues bueno, amigos, nos vamos, mi Dani. Nos vamos, amigos. Esto fue su programa Sátira, Aduanas y Comercio. Nos vemos la próxima semana, próximo lunes, en el mismo horario. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Sátira, Aduanas y Comercio.